y tenemos de invitados como expositores a la abogada Fátima Mena y al abogado Ramón Baide. También hay otro participante que lo vamos a presentar luego, un joven abogado que nos va a dar su punto de vista acerca del Código Penal. El foro lo organizamos con el fin de conocer las implicaciones que tiene su nuevo Código Penal en nuestra sociedad y también con el fin de fortalecer la juventud desde nuestra organización, que es la CUT, por lo que aquí vemos representación del magisterio, del sector de la maquila, el sector agro, del INFOP, etcétera. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas y agradecerle también a Jennifer por brindarnos el apoyo desde la FES. Entonces le cedo la palabra para que se presente Jennifer. Yo creo que algunos ya la conocen, pero igual, entonces le cedo ahí. Gracias, Nayeli. Buenas tardes. Les estoy saludando desde hace un rato a todos. Agradecer principalmente a los abogados Fátima Mena y Ramón Barrios por aceptar la invitación de la CUT y de la FED para este debate. Es un tema trascendental para la vida del país, para las personas que vivimos en este país y para las posibilidades o no que tenemos en el sistema de justicia, ¿no? Ha habido muchos debates en los últimos días, se logró, bueno, ya nos van a explicar en materia legal fue lo que logramos en los días pasados, con esta vacatio legis y toda la terminología jurídica que yo no manejo del todo, pero que si esto es entonces una posibilidad que tenemos para incidir en algún cambio, o si el nuevo código va a ser aprobado totalmente, y después podemos iniciar un proceso de reformas. ¿Por dónde irían, digamos, las apuestas que desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras deberíamos apuntarle a este tema del Código Penal? ¿Por qué es tan importante? O sea, hay muchas demandas de diversos sectores de la sociedad civil y movimientos sociales y populares, porque claramente, digamos, es un golpe para el sistema de justicia en el sentido de que es un golpe para temas de libertad de expresión, para la libertad de protesta, y alguien lo definió como un maquillaje y una burla para temas de corrupción y narcotráfico, ¿verdad?, que son tan centrales. Y como estamos en estas luchas por la transformación de Honduras y de la sociedad en general, de este mundo globalizado, en estos tiempos de pandemia son reflexiones más necesarias que nunca, pues creemos necesario también sumar a diversos espacios y representaciones del movimiento de trabajadores y trabajadoras a este debate. Yo soy Jennifer Erazo, coordinadora de la Fundación Frigever en Honduras, y aquí estamos acompañando básicamente a la CUT en este ejercicio democrático que debería de ser lo que prime en esta Honduras de crisis y crisis. Así que esperamos que el espacio sea de mucha construcción, de mucha reflexión crítica y también de propuestas. Nayeli, te devuelvo la palabra para que puedas. Gracias. Sí, bien, gracias Jennifer y bienvenida nuevamente. Ya les había dicho Jennifer acerca de algunas normas, tener el micrófono silenciado si no estamos hablando para no tener interferencias de ruido. Hasta el momento pues creo que va bien la conexión, pero si no están participando podrían apagar su cámara. Ya al momento de que quieran opinar, que se va a hacer al final, la ronda de las preguntas, pueden activar su cámara. Bien, voy a presentar a la expositora, la primera expositora, a Fátima Patricia Mena Baide. Ella es una abogada sanpedrana, tiene una maestría en Administración de Justicia y actualmente trabaja en la Municipalidad de San Pedro Sula. Nos dijo que su convicción, su pasatiempo es la convicción para luchar contra la impunidad y la corrupción. Y creo que el hecho de que esté aquí hoy con nosotros, pues, nos demuestra esa convicción. Y pues le cedo la palabra, el micrófono virtual, pero antes queremos que su participación se oriente a estos aspectos.
primero que nos diga qué busca el nuevo Código Penal. En cuanto, con una perspectiva de la mujer, que nos diga en qué beneficia o perjudica el nuevo Código Penal en materia de igualdad, equidad y violencia de género. Y por último, el nuevo Código Penal protege o castiga a los corruptos. Entonces, en base a esas tres interrogantes, queremos que nos dé su participación. Abogada. Muchísimas gracias, Nayeli, gracias por la invitación que me hacen a través de Guillermo, ¿verdad? Pues realmente un honor poder estar con ustedes, a la FES que facilita esta plataforma, y por supuesto a mi colega, compañero colega, amigo, el abogado Ramón Barrios, pues con quien he tenido la oportunidad de librar ya varias luchas, y bueno, a quien como profesional de respeto, del derecho respeto mucho, y pues sé que vamos a lograr complementarnos bastante bien en este debate. Gracias a todos y todas las compañeros y compañeras que se han sumado, y sobre todo por el interés que le están dando a este tema de la entrada en vigencia de este nuevo código penal. Primero que todo, quiero que entendamos que el Código Penal es una herramienta para de disuasión y control social. Entonces, cuando nos están los tipos penales, definen qué conductas van a ser consideradas delitos y cuáles conductas pues van asimismo se desarrolla un sistema de penas o sanciones, muchas de ellas son multas u otras acciones, cuando se cometen este tipo de delitos. Entonces se convierte en una herramienta, en un machete que tiene el sistema de justicia nacional. Por lo tanto, es sumamente importante ver el enfoque y el lente bajo el cual el legislador construye en este caso, este instrumento o este machete, que no solamente es una herramienta, como he escuchado, para los abogados y abogadas, realmente esta es una herramienta para la sociedad, para la construcción, para el acceso a la justicia, para la construcción de la paz a su vez, y garantizar una sana convivencia social. Entonces, es sumamente importante que el enfoque que se le dé a este Código Penal recoja un enfoque de género, un enfoque de igualdad de derechos humanos y respeto a la garantía de los mismos. Como bien decía Nayeli, pues una de mis principales áreas de interés personal y profesional, pues me parece. Perdón, no sé si me interrumpo, me parece que el host me silenció, no sé si había sucedido. ¿Estamos bien? Continúe, abogada. Sí, continúe. Adelante. Gracias, disculpen. Entonces, como les comentaba, este código, lo que nosotros cuando vemos el Código Penal, no podemos hacer un análisis cuantitativo y decir, es que del totalidad de los 632 artículos que tiene el Código Penal, el 90% son artículos buenos. No podemos hacer ese análisis. Cada artículo forma parte de un todo, y por eso se necesita asegurar la congruencia de cada uno de estos artículos. Particularmente cuando sale el Código Penal, la propuesta del Código Penal, hay que decir, es un Código Penal moderno. El último Código Penal que nosotros en Honduras se tuvo, fue promovido, ¿verdad? Como decreto 144 del 83. Entonces sí se necesitaba una actualización, una modernización. Sin embargo, un Código Penal moderno debe dar soluciones a los principales problemas que está enfrentando la ciudadanía
en sus diferentes modalidades, pero especialmente en aquellos en los cuales la ciudadanía ha demandado respuestas y que durante el Código Penal actual hemos visto que hay obviamente flaquezas. Y es por eso que, aunque hay que reconocer que, o reconozco la modernidad de este código y que tiene cosas positivas y buenas, particularmente me preocupa que un tema y un problema estructural como es el tema del combate a la impunidad y la corrupción, en este caso, en lo que tiene que ver en los delitos en los delitos donde el bien jurídico tutelado es o contra la administración pública, realmente no está siendo lo suficientemente contundente. Y por eso hemos escuchado campañas donde va a ser más la pena va a ser más fuerte para una persona que robe para una persona que está saqueando el Estado. Y esa es pues nuestra principal preocupación como hondureña, sobre todo como ciudadana, pero también como abogada, que yo espero que este Código Penal venga a ser una herramienta y un instrumento. Puntualmente, por ejemplo, hay retrocesos o es mucho mejor el planteamiento que hay, por ejemplo, en algunos aspectos en los delitos como tráfico de drogas, defraudación fiscal, fraude y subvenciones, que además en el tema de fraudes, ustedes saben que el Congreso ha generado otras herramientas paralelas de blindaje para la élite política económica corrupta, como la utilización de este fondo departamental que lo pueden estar, que prácticamente tienen 7 años y frenan la investigación a través del Ministerio Público. En el tema de lavado de activos, testaferrato, malversación de caudales públicos, por ejemplo, en el delito de fraude, un caso claro, yo creo que los podría compartir en el caso de Rosalena de Lobo, que por otros motivos pues, fue declarado nulo y se tendrá que repetir su juicio. El principal delito que el más pena le acumula es el delito de fraude. Con la nueva redacción del tipo que se le da en el nuevo Código Penal al delito de fraude, es mucho más difícil de probar porque les cambian algunos conceptos en este caso para poder probar, tiene que probar antes en el código actual vigente hasta el día de hoy se establece que cualquier acto jurídico, es decir, que permite que el investigador, el Ministerio Público, logre probar cualquier acto jurídico, que es un concepto amplio. Puntualmente en la propuesta del nuevo código estamos hablando de una contratación pública, que una contratación pública establece ya algunos criterios o parámetros. Entonces el Ministerio Público tendrá que probar que efectivamente existió una contratación pública y sabemos que el modus operandi de aprovechamiento o de utilización de recursos públicos no necesariamente pasa por procesos legales, como la contratación pública en este caso. Y así tenemos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, prevaricato administrativo, abuso de autoridad, un planteamiento que aborda, por ejemplo, el tema de la colaboración eficaz, pero no lo suficientemente amplio como una ley específica de colaboración eficaz. Entre otras que pues considero que es sumamente importante que podamos, que debe contener, que debe tener este Código Penal. Es por eso que hay muchas manifestaciones de no apoyo a este Código Penal, y la categoría o de Código de la Impunidad para mí está bien etiquetado, porque está identificando un problema estructural del país que ha movilizado a un país entero y que no se ven, no se ven satisfechas ni cubiertas las expectativas colectivas para que el Código Penal realmente sea una herramienta para desarticular estas redes de corrupción. Y es a través de estos tipos penales que generan más bien un blindaje, ya sea porque los tipos penales son muy complejos,
y va a ser sumamente difícil de probar, porque reducen significativamente las penas, o porque en otros casos dan algún beneficio para poder acceder a libertades condicionales, o que realmente en este caso los delincuentes de cuello blanco, como son conocidos, las personas que cometen este tipo de delitos, pues jamás vayan a poner un pie en la cárcel. Y por eso se ha levantado la indignación ciudadana a través de diferentes plataformas, Consejo Nacional Anticorrupción, Cámara de Comercio y Industrias de Cortés, el FOSDE desde una perspectiva económica, COIPRODEN desde una perspectiva de juventud y niñez, CELIBRE desde una perspectiva de libertad de expresión, el Colegio de Periodistas, las mujeres, porque en esos aspectos que afectan a la colectividad, interesante, muchos de esos derechos son considerados intereses difusos, que como ustedes sabrán, pues no hay una persona directamente afectada, sino que realmente somos todos y todas en la colectividad. Así que por uso del tiempo, me quedaría con estas reflexiones. Ya que el tema es bastante amplio, pues me gustaría que podría reaccionar o profundizar según ustedes orienten la discusión. Pedimos que silencien sus micrófonos, por favor, para que no haya intervención de ruidos. Gracias por la participación, abogada. Vamos a escuchar ahora las reflexiones del abogado Barrios. Para ello, el compañero Guillermo va a hacer una breve presentación de él. Entonces, compañero Guillermo. Hola, compañera. Saludos acá, compañero. Gracias, abogada Mena, por estar con nosotros. Bueno, me toca presentar al compañero abogado catedrático de CEUTEP, Ramón Enrique Barrios, de San Pedro Sula. El abogado tiene un máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España, un posgrado en Derecho Constitucional e Integración por la Universidad de Barcelona. Es catedrático de una ABS, UNITEP y CEUTEP. Nos quedamos con el abogado. Bueno, muchas gracias a todas y todas por la invitación, a ustedes, a las 100 personas que tenemos conectadas en este momento. Agradecer a la abogada Fátima Mena, excongresista, actualmente regidora, es decir, parte de la plana legislativa de la Municipalidad de San Pedro Sula, luchadora social en Honduras por causas esencialmente contra la corrupción y actualmente profesora universitaria en la familia de Unitec CEUTEP. Yo quisiera empezar diciendo algo que me parece muy importante. Se nos ha llevado a la discusión si el Código Penal nuevo es bueno o es malo. Y si es malo, entonces hay que derogarlo. A mí me parece que la discusión está equivocada cuando nos ponen a discutir la calidad o cantidad, si es bueno el código nuevo o es malo. Y les voy a decir por qué. Si este código es malo, es el nuevo, entonces lo que estamos diciendo que este código debe seguir, que es el código bueno. Entonces la pregunta es, si este código vigente es mejor que este, los índices de corrupción en el país son índices escandalosos. La corrupción ha estado a flor de piel en los funcionarios públicos y en la clase política del país. Y ni este código nuevo va a hacer desaparecer la corrupción, ni este código penal vigente en 30 y pico de años tampoco ha hecho desaparecer la corrupción en el país. Es decir, que la corrupción en el país no se desaparece con códigos penales. Es decir, esto es lo primero que tenemos que plantear. Los códigos penales no se establecen para combatir la corrupción. Y aquí queremos precisar dos conceptos que son totalmente diferentes de política criminal. Una cuestión es combatir la corrupción y otra cuestión es castigar a los corruptos. El Código Penal o los códigos penales
con la incorporación de tipos penales, lo que hace es combatir no precisamente la corrupción, no precisamente a los criminales, lo que hace es castigarlos. Es decir, que los códigos penales en realidad hacen su aparición después de la aparición del delito, son ex post. Entonces usted lo que puede es castigar. Y yo voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuándo sería mejor agarrar a un corrupto, por ejemplo? ¿Antes de que se nos robe el pisto de todos nosotros o después que se nos robe el pisto? En realidad tendríamos que agarrarlo antes, porque ya vemos que después de que se robe el pisto, se puede legislar desde el Congreso para blindarse los mismos corruptos. Por lo tanto, por eso a mí me parece muy bizantina y quizá mal enfocada, digamos, la discusión basado en el Código Penal. Este Código Penal tiene un defecto de origen, no tanto con el Código. Mire, yo particularmente me he dedicado al derecho penal por más de 20 años y este es un código técnicamente mejor que el Código Penal vigente. De verdad se lo digo. Es decir, yo no tengo objeciones, mayores objeciones con este código. Donde está el defecto de origen y el pecado de este nuevo código es en su nacimiento. ¿Dónde nació el Código Penal? En el Congreso Nacional. Y, por ejemplo, los delitos contra la corrupción, porque la corrupción es un tema muy sensible en la sociedad hondureña en estos momentos. Entonces resulta que en su momento de discusión, esto que estamos haciendo ahora, discutir el Código Penal, se debió haber hecho en el momento que se estaba discutiendo esta legislación en el Congreso Nacional, no ahora que ya se aprobó, porque tengo que decirle que el Congreso Nacional ya aprobó el Código Penal. Estamos en un periodo de vacatio legis, es decir, de darnos a conocer que va a entrar en vigencia este Código Penal y que va a comenzar a aplicarse a partir del 25 de junio. Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque la clase política que domina el país, ergo decir, el Partido Nacional, que fue quien en su gran mayoría aprobó este Código Penal, tiene mayoría en el Congreso Nacional y son los que se han hecho un nudo para que este Código Penal entre en vigencia y el 25 de junio tengamos un nuevo Código Penal y que, por ejemplo, con los delitos de corrupción, los mayores beneficiados sean un montón de diputados que en su momento de origen aprobaron este Código Penal. Por lo tanto, podemos hacer toda la incidencia que podamos hacer en este momento, pero muy poco va a tener de efectividad porque en este momento la institucionalidad la maneja un grupo de personas que son los beneficiarios del Código Penal. Entonces, más allá de eso, yo quisiera llamar a la reflexión por el defecto de origen del Código Penal. Miren, la Constitución de la República establece que ninguna ley, pero sobre todo un Código Penal, que un Código Penal no da derechos. En realidad nos beneficia muy poco un Código Penal. Un Código Penal lo que hace es restringirnos los derechos, más bien. Es decir, el Código Penal nos sirve para restringirnos los derechos. Es decir, el Código Penal, el Congreso Nacional, una sociedad, establece qué conductas son prohibidas en un momento determinado. Por un consenso nacional establece qué conductas están prohibidas y qué conductas están permitidas. Y las conductas prohibidas las establece un Código Penal y si la sociedad no aceptamos ese conjunto de conductas prohibidas, nos castigan o con una pena o con una medida de seguridad, que son las dos formas de castigar que tiene el Código Penal. Esta discusión que estamos teniendo en este momento, debimos tenerla en el momento en que se estaba aprobando el Código Penal. Ese fue el momento, y esto que vuelva un llamado de reflexión. ¿Dónde estábamos todas las organizaciones en el momento que se estaba discutiendo el Código Penal el año pasado? Yo me acuerdo que en enero del año 2019, nosotros desde la Academia hicimos un llamado. ¡Ey, se está aprobando el Código Penal en el Congreso Nacional! Por favor, pongámosle precisión a eso. Es más, voy a decir algo que pasó y retomo la idea. Ningún proyecto de ley, y el Código Penal era un proyecto de ley, se puede discutir por lo menos 3 veces. 3 veces se debe discutir. Mire, el Código Penal era tan importante o es tan importante que no solamente se tenía que discutir 3 veces, se tenía que discutir 50 veces, tenía que discutirse para hacer esto que estamos haciendo. Y hubo
diputado del Congreso Nacional que dijo que había que dispensar, y así están las grabaciones, se dispensaron la cantidad de datos porque dijo que era urgente aprobar el Código Penal, de manera que se aprobó en un solo debate en diferentes sesiones. Así que, para entrarle a la discusión, dos cosas que quisiera que quedaran asentadas. Miren, el Código Penal no va a disminuir, el nuevo Código Penal no va a disminuir la corrupción en Honduras. El Código Penal no va a disminuir la cantidad de femicidios en Honduras. Le voy a dar un dato. Desde que se reformó este tipo penal en Honduras. Es una de las curvas, es el abogado que le da ahí una vez. Desde que se reformó el tipo penal en la universidad, apenas hemos tenido menos de 10 sentencias condenatorias por femicidio. Menos de 10 sentencias a nivel nacional en el lapso de 5 años. Entonces, los códigos penales no son para combatir ni la delincuencia ni la corrupción. La corrupción se combate antes de que se cometa. Entonces, son otras medidas legislativas en las que hay que hacer incidencia para que, por ejemplo, esta ley que se aprobó por parte del Congreso, que primero investigue el Tribunal Superior de Cuentas para que después investigue el Ministerio Público, esa sí tiene incidencia en el combate a la corrupción, ¿ve? Pero el código no va a tener mayor incidencia en el combate ni a la criminalidad ni a la corrupción, porque los índices de criminalidad están altos con este código y están altos con el Código Penal vigente. Por lo tanto, qué buena, bienvenida a la discusión del Código Penal, pero me parece que la incidencia y la discusión es prepararnos, porque yo estoy seguro que va a entrar el Código Penal el 25 de junio por mayor incidencia que hagamos, porque la clase corrupta del país es mayoría en el Congreso Nacional y es la que va a disponer la entrada de vigencia el 25. Prepararnos con un recurso de inconstitucionalidad que sea bien elaborado, prepararnos con los tipos penales que hay que reformar, porque hacia ahí hay que dirigir, digamos, la batalla y la incidencia en los próximos meses. Y con esto, y en aras del tiempo, yo hago aquí un paro para que podamos entrar a la discusión. Muchas gracias. Bien, abogado, respecto a lo que nos decía de que el Código Penal busca castigar o penar las conductas prohibidas, nosotros tenemos una interrogante. Entonces, ¿el Código Penal protege o castiga al movimiento social hondureño? Es decir, a los sindicalistas, a los estudiantes, a los gremialistas, grupos de feministas, etcétera. Le contesto, el Código Penal, las leyes que se establecen en el Código Penal, lo que establece son tipos penales, conductas prohibidas, no van dirigidas a grupos específicos. Lo que tiene que ver con el movimiento social y, digamos, lo que les puede interesar es el castigo con un tipo penal que se llama terrorismo, que yo específicamente he señalado, digamos, la redacción tal como está de terrorismo, pareciera que tiende, digamos, a criminalizar la protesta social. A mí me parece que debe hacerse una reforma en el tipo de cómo está redactado el tipo penal, especialmente de terrorismo, porque tal como está redactado ese tipo penal, puede entenderse que cualquier protesta pública en donde 2 o 3 personas, 2 o más se concierten para protestar contra una ley, digamos, o contra una política pública que sienta que a los sectores sociales nos está siendo desfavorable, pues cualquier juez en la interpretación particular, tal como está redactado el tipo penal de terrorismo, se puede entender que en la aplicación se nos puede aplicar a cada uno de nosotros, porque se entiende que es terrorista quien en medio de una protesta pública, digamos, y por medios violentos, busca, digamos, desestabilizar el gobierno constitucional. Pongo un ejemplo. Imagínense que estemos en una protesta pública y se toma el Congreso Nacional, como muchas veces ha pasado. Pues esto podría ser un objeto de acusación de un requerimiento fiscal de cualquier fiscal del Estado y un juez podría interpretar que esto es un acto de terrorismo porque lesiona las estructuras del Estado. Por lo tanto, por eso vuelvo a lo anterior. Hay que afinar los tipos penales y ojalá
que hayan discusiones como esto, para que cada uno de los expositores digamos, mire, este tipo penal es tal como está elaborado, tal como está redactado, o tal como está esta pena y esta medida de seguridad debería ser objeto de reforma, y preparemos el recurso de inconstitucionalidad correspondiente, ya sea por forma, por fondo, para que podamos reformar el nuevo Código Penal. Bien, muchas gracias, abogado, por la participación. Tenemos un participante más. Vamos a presentar al abogado Pedro Antonio Mejía Godoy, ya que estamos hablando desde las juventudes de las y los trabajadores jóvenes. Entonces, el abogado Pedro Antonio Mejía Godoy es licenciado en Derecho también. Es pasante en la maestría de Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Europea del Atlántico y participó en el movimiento estudiantil universitario. Actualmente él trabaja en un bufete de derechos humanos de Estudios por la Dignidad. Entonces, abogado Pedro, orientando siempre a la discusión hacia lo que hemos estado hablando sobre el Código Penal, nos da su punto de vista referente a la aprobación de ese nuevo código. Sí, muchas gracias, Nayeli. También muchas gracias a la CUT y a la FES por estas iniciativas que son muy importantes. Digamos, toda iniciativa que vaya encaminada a fortalecer los conocimientos, sobre todo en el marco de asuntos de relevancia nacional, como es el Código Penal, pues son muy bienvenidos. También un saludo a todo el auditorio y un saludo, digamos, a la abogada Fátima Mena y al abogado Ramón Barrios, a quien siempre considero un maestro de más allá de los salones de clase. Para iniciar esta discusión sobre el Código Penal desde la perspectiva de los jóvenes, hay que partir, pienso yo, desde una aclaración. Y la primera aclaración es que, a pesar de que seamos jóvenes, la juventud no puede ser encerrada en una sola naturaleza, sino que los jóvenes somos obreros, somos abogados, somos indígenas, los jóvenes también, están las jóvenes que son mujeres, jóvenes universitarios. Los jóvenes encierran una gran multiplicidad de actores, digamos. Y esa multiplicidad de actores, esa multiplicidad de perspectivas frente a la realidad y frente a cómo puede afectar este Código Penal, debe ser valorada y principalmente, como retomando lo que mencionaba el abogado Ramón Barrios y parte de lo que decía la abogada Fátima Mena en torno a la cuestión de la mujer, pues la perspectiva de estos grupos de jóvenes debieron ser tomadas al momento de la discusión. Por ejemplo, las perspectivas de la mujer en torno al aborto, las perspectivas de los jóvenes indígenas, las perspectivas de universitarios, las perspectivas de los jóvenes trabajadores debieron ser tomadas al momento de haberse realizado las discusiones. Y esa es una responsabilidad también que nosotros compartimos como jóvenes, de involucramiento en los asuntos de interés nacional. Es decir, y es un autollamado a la reflexión, ¿dónde estábamos los jóvenes al momento que se dieron esas discusiones? Sí estamos ahora que nos pronunciamos en su gran mayoría en contra de este Código Penal, porque muchos lo entienden que es injusto, muchos entienden que está mal redactado, mal hecho por la forma en que se aprobó, otros entienden que es el Código de la Impunidad, muchas perspectivas, pero nos estamos sumando ahorita, digamos, que existe, que está en periodo de vacatio legis, pero tenemos que llamarnos a la reflexión en dónde estábamos previo a que sea aprobado. Y esto nos debería servir a nosotros como reflexión, no para lamentarnos, sino para decir, hola, ¿me están escuchando? Sí, sí lo escucho. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esta reflexión nos debe servir a nosotros para decidir en dónde vamos a estar, qué perspectivas vamos a tomar y qué rol vamos a jugar una vez que sea aprobado. Si nosotros nos vamos a sumar a dar nuestra perspectiva, a dar nuestras opiniones, a sumarnos en esas protestas de calle, en esos recursos de amparo, en esos recursos de esas acciones de inconstitucionalidad, perdón, eso debemos preguntarnos y esa es una perspectiva que debe tomarse como joven. Y finalmente yo pienso que esta perspectiva o estos análisis sobre el Código Penal muchas veces nos llevan a una confusión sobre pensar si el actual Código Penal
hacer una valoración de bueno o malo, como también lo mencionaba el abogado Ramón Barrios. Y en este sentido yo pongo de ejemplo la pregunta que hacía Nayeli sobre si el actual Código Penal criminaliza la protesta social, si afecta al movimiento popular, si este nuevo Código Penal propende a eso. Y es que ese es una gran discusión. Y me parece que para poder dar respuesta a esa pregunta, es muy aclarador un refrán español que dice, buenas y sabias son las leyes cuando buenos y sabios son quienes las aplican. Entonces, esto me parece que nos aclara y nos dice que quien criminaliza, más allá de que exista un código penal, son quienes aplican la justicia y son los entes acusadores del Estado, del Ministerio Público. Y lo explico porque aquellos que hemos tenido, digamos, cercanía al movimiento popular, a los grupos indígenas, a las personas en general que pueden manifestarse, nos damos cuenta que muchas veces las personas no son criminalizadas solamente por el delito de terrorismo, sino que son criminalizadas señalándolas por otro tipo de delitos, por delito de homicidio, delito de daños, delito de lesiones, una infinidad de delitos. Los entes acusadores, el Ministerio Público, se valen de cualquier artimaña para criminalizar a la protesta popular y a las manifestaciones populares, a los defensores y defensoras de derechos humanos, se valen de cualquier tipo de delito. Entonces, creo que la discusión, más allá de pensar, que es una discusión muy importante, de pensar si un tipo penal del nuevo código va a criminalizar la protesta social, es darse cuenta que existe un sistema de justicia y los entes acusadores, los fiscales y jueces y juezas, que ellos criminalizan sin importar el tipo penal que vayan a aplicar, sin importar si existen pruebas científicas, sin importar que los testimonios que puedan brindar sean coherentes. Estamos en una situación que es bastante gravosa en el sentido de que no solamente pudiéramos tener retrocesos en la norma legal que se esté palpando, en la norma jurídica, sino también que esté aprobado el nuevo código o el código vigente, tenemos un pésimo sistema de justicia. Yo por allí me quedaría y nuevamente agradecer. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, Pedro. Precisamente, Pedro apuntaba algo importante, que este tema es de interés nacional. Fíjense que en este ejercicio virtual teníamos estimado 50 personas la invitación, pero ya vimos que superamos el número 100. Entonces, sí es de interés nacional, y precisar además que aquí estamos participando jóvenes de diversas organizaciones, lo mencioné al principio, habemos maestros, hay del sector de la maquila, hay del sector del ladro, hay trabajadores del INFOP, entonces habemos de diversos rubros, y entonces eso demuestra de que este tema sí es de interés nacional. Bien, entonces ahora vamos a una ronda de preguntas, si tienen comentarios, si tienen opiniones. Las preguntas las podrían escribir en el chat, o si quieren pues levantan el icono de la manito y pues hacemos las preguntas. Tengo el micrófono para ustedes ahorita. La compañera Fanny Erazos está conectada. Fanny. Hola Nayeli, sí, aquí estoy. Bueno, presento a Fanny y la dejo encargada ahorita de la ronda de preguntas. Perfecto, buenas tardes a todos y todas, compañeros, compañeras. Los micrófonos son de ustedes. Ya tenemos dos visiones prácticamente de el fundamento del Código Penal, no podemos desconocer algunas intencionalidades de parte de los gobernantes en la actualidad, y sobre todo cómo hemos venido viendo los procesos políticos, sociales y económicos en los últimos 12 años. Es una realidad que se necesita algún tipo de protección para los saqueadores del Estado en este mismo periodo de tiempo, y por tanto entonces, como ha sido una dinámica
del Poder Ejecutivo manipular los estamentos legales a fin de responder a sus intereses. Desde estas dos perspectivas, entonces, tenemos los micrófonos abiertos. Solo señalar algo, Fanny, por el tiempo, estimamos que sean 2 minutos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, quien tenga la intención de tomar la palabra, entre directamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Lazo del CITRAIS. Bueno, la verdad que como decía el abogado, que en pocas palabras el pantaleo era antes, ¿va? Y ahora solo nos queda prepararnos, pero yo sí siento que a veces las cosas se hacen con un espíritu. Y el espíritu de este nuevo Código Penal está claro que es proteger a los corruptos. Está claro que reduce las penas, está claro que viene a criminalizar a los que protestemos ahora, los que protestemos mañana o los que protesten en el futuro. El detalle está que cuántas Cortes de Suprema de Justicia, cuántas legislaciones tenemos que esperar nosotros para poder nosotros por lo menos meter las manos o cambiar algo de lo que está ahí, porque se pueden interponer los recursos de inconstitucionalidad. Pero ya sabemos en el país que los mismos que están creando las leyes y que se están protegiendo en ellas son los que van a dar la respuesta, pues. Entonces, yo lo que podría consultarles a los abogados, si no hay alguna opción de protesta social o de alguna presión social que pueda detener esto, o por lo menos que exista una manera de que retrocedan un poco y que estas leyes que van a ser lesivas, los enunciados que tienen ellos a favor de los corruptos, se retrocedan un poco, porque la reducción de penas para los que secuestran, para los que matan, para los que trafican drogas y para todos los que saquean el Estado, van a estar totalmente reducidas. Ajá, y para los que en realidad vamos a defender la vida, vamos a defender la tierra, a defender el agua, a defender los recursos naturales, todo en general, a defender a los trabajadores, vamos a ser condenados. Entonces yo pienso que, a ver, los abogados, desde qué óptica, qué podríamos hacer, porque la verdad que ellos llegaron en el momento exacto que nos agarró esta cuestión encerrados de lo del coronavirus, y entonces nos tienen encerrados y nadie sale, y el que sale le aplican las garantías constitucionales, están suspendidas y ya lo meten preso y hacen un solo relajo con nosotros, pero tampoco nos podemos quedar inmóviles nosotros esperando que ellos hagan y sigan haciendo todo, porque entonces déjenme decirlo que aquí van a pasar décadas, generaciones de generaciones, y este yugo no lo vamos a quitar muy fácil. Muchas gracias y buenas tardes. A usted, compañero. También tenemos una consulta, abogados, para que ustedes puedan anotarlas, de nuestro compañero Santos Avillón. Consulta: hay instituciones que denuncian y atacan a los delincuentes de cuello blanco, pero solo se quedan en el esfuerzo. ¿Qué hacer para que estas denuncias tengan eco y peso legal? Muy bien. 2 participaciones más, compañeras, compañeros, para que cerremos esta ronda de preguntas, comentarios. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí. Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas, y agradecido con los expositores. Y tengo 3 preguntas muy puntuales para el abogado Barrios, pero son bien puntuales. La primera, abogado, tiene que ver con la descripción del tipo penal del terrorismo en el nuevo Código Penal. Yo le preguntaría, ¿la redacción del tipo penal del código vigente es más recomendable, o qué otra descripción haría usted en una posible o una futura reforma del tipo penal de terrorismo con el código que va a entrar en vigencia el 25 de junio? 1. 2. ¿Qué alcances, a su opinión, tiene el hecho de que se haya hecho una reforma para que los 3 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas ahora tengan que dictaminar un tipo penal en concreto para que el Ministerio Público pueda darle persecución penal? Y la tercera tiene que ver con cuáles serían los argumentos constitucionales para una futura acción de inconstitucionalidad de la puesta en vigencia de este nuevo Código Penal. Esas 3, abogados. Gracias.
Gracias, compañero. Vamos a dar lectura a un comentario pregunta de un compañero, Sergio Vite. Si existe posiblemente la claridad de que el aparato gubernamental sigue estando secuestrado por grupos políticos, empresariales y criminales que controlan y hacen uso de la institucionalidad y el sistema de leyes para satisfacer sus intereses que atentan contra el bienestar colectivo de la población, es casi un hecho de que entre en vigencia este nuevo Código Penal, como lo mencionaba el abogado Ramón. Entonces, desde sus análisis, ¿hacia dónde deben enfocarse las acciones de incidencia para que estos mafiosos retrocedan, considerando de manera integral el combo de la problemática que actualmente pasamos como país? Bien, una participación más, compañeras, compañeros, para cerrar esta primera ronda. Bien, vamos a cerrar con este último comentario de Elian. Una pregunta: el Código Penal, según tengo entendido, es para favorecer de los cuellos blancos y los obreros. ¿En qué quedamos? O sea, a ver, un poco la redacción. Se entiende que el Código Penal es para proteger a las personas de cuello blanco y los obreros. Entonces, ¿en qué situación quedamos? Fabio Lara está levantando la mano, nos dicen. Fabio, cerramos con usted, Fabio. No, ya hice las tres preguntas. Ya hice las tres preguntas. Perfecto. Abogado Barrios, abogado Fátima, entonces tiene los micrófonos abiertos. Si gusta, ahora iniciamos con el abogado Barrios para responder estos comentarios, preguntas. Bueno, muchas gracias. Se nos ha hecho, me hicieron tres preguntas puntuales. Número uno, sobre el tipo penal de terrorismo. Muchas gracias al abogado, al profesional, estudiante de Derecho, Fabio Lara, de la Universidad Nacional Autónoma. Fabio, así como está planteado en el artículo 587, la tipología de terrorismo, establece que terroristas son las asociaciones constituidas de modo permanente o transitoria de más de 2 o más personas con alguno de las finalidades siguientes. Y me preocupa el primero: subvertir gravemente el orden constitucional. Es decir, tal como está redactado, si usted y yo nos ponemos de acuerdo y, digamos, tratamos de protestar para que establezcamos que el gobierno de Juan Orlando Hernández es inconstitucional porque la reelección no estaba establecida en la Constitución, pues cualquier juez puede entender, frente a un requerimiento fiscal contra nosotros del Ministerio Público, que nosotros estamos subvertiendo el orden constitucional, entendido que estamos promoviendo que se quite de la presidencia al actual presidente de la República. Entonces, a mí me parece que la redacción, tal como está establecido, no es la redacción del tipo penal de terrorismo que desde la doctrina se establece. Es decir, la doctrina establece que terrorismo es aquel persona o grupo de personas que en busca del cambio constitucional atenta por medios violentos, pero finalmente los perjudicados son ciudadanos que no tienen que ver nada en el asunto. Por ejemplo, si usted y yo pusiéramos una bomba en el Congreso Nacional y le matamos 20, 30 ciudadanos que no tienen que ver absolutamente nada. Entonces, es una cuestión de interpretación que está originada en la forma en que está redactada el tipo penal. Entonces, yo diría que ahí podemos entrar a la discusión y plantear que terrorismo en realidad tiene que ver con lo que ha establecido la doctrina tradicionalmente. La otra cuestión que usted me preguntaba es con la denuncia. Mire, efectivamente, a mí me parece que nosotros debimos apuntarle a las reformas, por ejemplo, a esta reforma que se dio en el Congreso Nacional, efectivamente, de que el Ministerio Público no pueda presentarle requerimiento fiscal a los corruptos, pero especialmente a los corruptos, por ejemplo, diputados al Congreso Nacional, en tanto y en cuanto no haya un pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas.
¿Por qué? Porque esa es una parte administrativa que la puede hacer el Tribunal Superior de Cuentas, pero la parte penal le toca constitucionalmente al Ministerio Público. Esa reforma debimos haber hecho incidencia o incidencia suficiente, porque esa reforma es más grave que rebajar las penas en el propio Código Penal. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, en los delitos de corrupción se debe combatir previo a la comisión del delito y no después como lo puede hacer el Código Penal. Entonces, si usted me dice, ¿dónde hacemos más incidencia? Va a hacer más daño. Esa reforma de darle potestad al Tribunal Superior de Cuentas de hacer una investigación y en tanto y en cuanto no se haya pronunciado, porque puede durar 3 años y hasta entonces puede hacerla el Ministerio Público, me parece que eso va a hacer más daño que el rebajo de pena en el Código Penal. ¿Y cómo se va a hacer? Y desde mi punto de vista, hay que enfocar las baterías a la reforma, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este Código Penal por una cuestión de forma. Toda la discusión, y ahí sí voy a darle todo el crédito a lo que ha presentado el Consejo Nacional Anticorrupción, porque todo el proceso de discusión, de aprobación, de enmienda está totalmente viciado de los procedimientos que establece el artículo 205 en adelante de la Constitución de la República y el reglamento interno del Congreso. Es decir, que este Código Penal violó normas constitucionales y leyes y reglamentos secundarios que hacen que su aprobación haya sido constitucional. Y frente a eso, a ese mal, la reforma o la medicina es pedir la inconstitucionalidad de la misma para derogarla. Verá que el fondo es lo mismo, pero me parece que nadie va a detener la entrada en vigencia el 25 de junio del nuevo Código Penal, habida cuenta que la mayoría en el Congreso Nacional pertenece al partido de gobierno y los quienes aprobaron en su gran mayoría son diputados que están siendo objeto de proceso penal en este momento. Así que me parece que tenemos que tener bien claro que ya el código se aprobó, no es que se va a aprobar, es que ya se aprobó. Estamos en la vacatio legis y el 25 de junio va a entrar en vigencia. Muchas gracias. Gracias, abogado Barrios. Abogada Fátima. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, creo que realmente son bastante amplias las preguntas que hace, pero a mí me gustaría tratar de responderlas en, primero, el rol importante que ha hecho la ciudadanía denunciando la no atención al enfoque de combate a la impunidad y la corrupción. Que hay oportunidades de mejora, por supuesto que hay oportunidades de mejora, pero recuerdo muy bien que la parte que tiene que ver con delitos vinculados contra la administración pública, todo lo que tiene que ver con delitos de corrupción, en reiteradas ocasiones, uno, hubo oposición por bancadas que no estaban de acuerdo porque no tenía el enfoque correcto. Dos, se dieron pronunciamientos públicos en aquel momento en reiterados informes por la MAS, y yo recuerdo muy bien a Jiménez Mayor, que fue contundente. De hecho, aquí tengo un informe, el CEU, aparte de haber presentado en todos los reportes de OEA Maxi la inconformidad o la preocupación del abordaje que se le estaba dando al Código Penal, se hizo un análisis jurídico al nuevo código que fue presentado en el 2019. Aparte de eso, tenemos el relator para la libertad de expresión y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que ha hecho pronunciamientos. También las organizaciones mujeres, el Colegio de Periodistas. Entonces hay que decir, sí ha existido articulación, y yo creo que eso es una necesidad de construir mayores alianzas, salir con un mensaje mucho más fuerte, pero la responsabilidad de recoger estos argumentos y discutirlos en el Congreso recae sobre los diputados y las diputadas del Congreso Nacional. Y lo cierto es que estos diputados sí han tenido tiempo para pasar
la carrera, si han tenido para dar y atender las demandas sociales y populares en función de los delitos vinculados con el tema de corrupción. Entonces, yo comparto la preocupación y el enfoque, y cómo nos ha venido a sacudir piso un poco el abogado Ramón Barrios en entender que la corrupción en Honduras es un tema de corrupción estructural y el enfoque es un enfoque sistémico. Y yo quisiera llevar este ejemplo que dicen, los hondureños no queremos, o sea, sí queremos ver un montón de corruptos en la cárcel, pero en realidad en el fondo lo que queremos es no hay corrupción. Así como las mujeres, las feministas, no quieren ver violadores en la cárcel, pero lo que no quieren es que exista una violación más. Pero cuando existe, cuando se da, necesitamos tener esta herramienta que asegure que sobre ellos todo el peso de la ley. Este código y a lo cual deberíamos de atender. Pero aparte de eso, el problema de judicialización, como bien lo indicaba el abogado Barrios, no únicamente, si hacemos un análisis comparativo en la cantidad de casos judicializados y hacemos una comparación de códigos, o sea, no queremos que su razonamiento lógico es que el código viejo es bueno. No, porque no lo es. El problema es que hemos visto que estas élites políticas y económicas corruptas en el tiempo jamás, ni con el viejo ni con el nuevo, han tenido el interés de abordar el tema de desarticulación de redes de corrupción. Por cuestión de tiempo quisiera avanzar un poco más rápido, pero sí agradecer la denuncia y no desmotivarnos en seguir en ella porque es sumamente importante. Veo que hay muchas feministas aquí conmigo y esto es como cuando nos dicen a nosotros las mujeres que nosotros tenemos culpa por el machismo. No, o que nosotros lo fomentamos. No, el machismo, el sistema patriarcal, no somos nosotras las mujeres las responsables. Y en la corrupción, la ciudadanía, el pueblo es el más perjudicado. Entonces la responsabilidad de hacer las transformaciones recae sobre quien ejerce el poder y quien tiene el poder y la autoridad para hacer esos cambios. Y a ellos debemos de demandarle esos cambios. Por eso, enfocado un poco en, bueno, las acciones que debemos hacer, con esto, conclusión, no se desmotiven en la denuncia. Cuando hablan de ataques, ¿a dónde debemos atacar? No dejar la denuncia es importante. Ese post, ese tweet es importante, no es suficiente y oportunidad de mejor se enfoca en la articulación social y en las alianzas sociales, pero sumamente importante. Yo soy de la opinión que cuando este código penal entre va a ser un caos, porque el sistema de justicia no está preparado. No se ha dado la suficiente formación y capacitación y creo que obviamente lo que va a haber aquí nuevamente es una justicia selectiva y se va a priorizar. De hecho, yo ya como abogada y escucho muchos colegas que obviamente entienden que entran un rosario de beneficios para algunos delitos, especialmente los vinculados en esa materia. Entonces, enfocarnos en las acciones de inconstitucionalidad y respaldarlas como ciudadanía. Si bien es cierto, este es un análisis técnico, jurídico y un recurso que será presentado por los abogados y abogadas, pero que cuente con el respaldo popular para que se den las reformas que realmente queremos y que sea o antes de la entrada en vigencia o una vez entre en vigencia, nosotros podamos lograr las reformas para que realmente el Código Penal sea un instrumento para desarticular redes de corrupción. Bueno, y realmente por cuestiones, tengo algunas otras que me gustaría llegar, pero por cuestiones de tiempo me quedo aquí y obviamente recibo cualquier otra consulta o duda y podría ampliar. Gracias, abogada Fátima. Luis Escalante pregunta, ¿hay alguna manera de que se pueda poner en discusión este nuevo Código Penal para ver si se puede modificar para este momento en el que estamos? De igual manera, Memo del Colegio de Pedagogos menciona cuáles serían los daños causados al Estado de Derecho una vez que este Código Penal
entre en vigencia. ¿El Código Penal favorece a los narcotraficantes? ¿Afecta el tratado de extradición? Estas dos preguntas tenemos en el chat. Compañeros, compañeras, vamos a dar apertura a 2, 3 intervenciones más, así que pueden entrar directamente si tienen alguna consulta. ¿Sí? ¿Alguien está interesado en participar? Bueno, entenderemos entonces que hemos finalizado ya con las preguntas en el chat. Para dar pie, Nayeli, creo que esta sería la última ronda en que nuestros panelistas abordarían los temas y algunos elementos, criterios que deseen profundizar en los últimos minutos. Entonces te pasaría la palabra para que ya des también el toque de cierre a la jornada. Compañeros, para mí fue un gusto haber participado en este conversatorio. Seguimos alimentando, seguimos formándonos en este tema que es fundamental para la vida de Honduras, no solamente de desarrollo humano, sino que todas las instancias que tienen vínculos con una nueva estructura social, en que nuestros recursos, en que los recursos públicos se pongan a disposición del desarrollo de sus poblaciones y no en algunas bolsas. Les invito, yo soy Fanny Erazo del Colegio de Pedagogos de Honduras, federada a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Les invito a que puedan escuchar nuestro programa todos los domingos. Ahí incluso tenemos a nuestro secretario de manera intermedia informando no solamente las situaciones que se dan en el gremio magisterial, sino que del contexto nacional que nos compete a todas y todos. Así que les esperamos el domingo, todos los domingos de 12 a 1. Nayeli, te doy la palabra. Gracias, Fanny. Bien, entonces solo quedaron esas últimas 2 preguntas, ¿verdad? Así es, así es. Entonces vamos a darle la palabra a los abogados para que las respondan y posteriormente damos los comentarios finales. Bueno, yo quisiera tomar la palabra para 2 cosas que me parecen importantes. Miren, alguien decía ahí, ¿qué podemos hacer? Yo voy a proponer, porque este tipo de conversatorios me parece que tenemos que sacar un provecho. Y a lo mejor la abogada Fátima, que está más vinculada, digamos, con estas organizaciones que hacen incidencia. Miren, a mí me parece que lo que hace el Consejo Nacional Anticorrupción y todas las organizaciones que están allí planteadas me parece fabuloso. Pero en la Constitución de la República nosotros le hemos autorizado solamente al Ministerio Público presentar requerimientos fiscales contra los delincuentes, pero contra los corruptos. ¿Y por qué no hacemos incidencia desde ahora en adelante? Para que haya una reforma constitucional en el sentido que la persecución penal no sea exclusiva, digamos, del Ministerio Público, sino que en asuntos de corrupción le podamos, digamos, delegar esa responsabilidad a organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, que investiga casos, que los documenta, pero que no puede presentar el requerimiento fiscal directamente en los tribunales de justicia, algo como lo que hacía, digamos, el equivalente de la masa en Guatemala. Es decir, autorizarle al Consejo Nacional Anticorrupción mediante una reforma en el Congreso Nacional para que puedan presentar y acusar a los corruptos de este país y no tengan que depender del Ministerio Público. Esa solo reforma, yo les aseguro que pusiera a temblar a todos los corruptos en el país, porque entonces ya no se va a depender de un fiscal que también fue electo por los corruptos en el Congreso Nacional, sino que una organización de la sociedad civil que nos representa a todos, como el Consejo Nacional Anticorrupción, pero pueden ser algunas otras que puedan presentar coadyuvadamente requerimientos fiscales directamente en los tribunales de justicia. Eso, solamente que sea una idea de este conversatorio, me parece fabuloso. Por el otro lado, y con esto termino, miren, otra de las trampas que tiene esencialmente este Código Penal, pónganle atención al artículo número 3
del nuevo Código Penal, el principio de justicia universal. Y alguien puede decir, ah, qué bueno que el Código Penal recoge el principio de justicia universal y ahora podemos, digamos, enjuiciar a todos los tipos penales como genocidio, lavado de activos en el país, aunque no se hayan cometido en el país o que no hayan sido cometidos por nacionales. Pero ese es de doble sentido, porque entonces, bajo ese principio de justicia universal del artículo 3, a los lavadores de activos, a los que trafican armas y a todos esos que están en esos incisos, inclusive los corruptos, podríamos no deportarlos ahora, fíjense, y juzgarlos en el país con una justicia en el país que está a la medida de los corruptos. Entonces, estos son los artículos tramposos que tiene este nuevo Código Penal, donde hay que, digamos, articularnos, estudiarlos y presentar la reforma del Código y del otro lado el recurso de inconstitucionalidad contra todo el Código Penal. Muchas gracias. Con esto termino para darle oportunidad a mis compañeros también. Bueno, me imagino que pues seguiría, ¿verdad? Complementando, creo que pues coincido con el abogado Barrios que es un momento de discutir, quitarle el monopolio de la acción penal al Ministerio Público, y se ha planteado y cuando se ha llevado este tema a discusión, recuerdo en algún momento desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la MAS, en aquel momento nos reunimos con Gabriela Castellanos y con un grupo precisamente a la luz de todas las investigaciones, y se asustó el Congreso, ¿verdad? Solo de considerar, de hecho, cuando este tema surge, lo primero que hacen es amenazar a Gabriela Castellanos, al CNA. Recuérdense que es creado mediante un decreto legislativo, entonces que van a hacer modificaciones para disminuir las autoridades y poderes que actualmente tiene el CNA. Así que yo creo que es importante pues considerar. Y esa misma línea de pensamiento, ¿qué más hacer? Yo creo que hay nosotros hablamos, ¿cuál es la agenda nacional anticorrupción? No hay, no existe. Se estaba construyendo a través de los esfuerzos de la MASI, el CNA, pues ha hecho un gran esfuerzo. Hay algunas plataformas o alianzas, como por ejemplo en este caso, actualmente está la antigua coalición por la renovación de la MASI, se plantea ahora como una coalición anticorrupción, pero también existe la coalición contra la impunidad que lleva años trabajando, y bueno, el movimiento social, qué decir. Entonces existen. Y lo interesante es que cuando, y yo creo que Pedro lo comentaba en algún momento, que al final de las discusiones llegamos a la misma base, a los mismos fundamentos. Y hay una enorme coincidencia, lo que nos indica que existe una gran oportunidad de construir la gran agenda nacional anticorrupción. Y yo creo que no debe de venir de arriba para abajo. Yo creo que aquí, en estos espacios, debemos de ponernos de acuerdo, porque no solo es el Código Penal. Es el tema de transparencia y rendición de cuentas, dónde están los entes contralores, los procesos de selección y elección de altos funcionarios, cómo nos garantizamos nosotros que el Congreso Nacional realmente nos represente. Y bueno, son tantos temas que se están trabajando de forma aislada, que hay una necesidad y una tremenda oportunidad de poder construir la gran agenda nacional anticorrupción de un esfuerzo colectivo, donde estemos todas y todas formando parte, coadueñándonos y demandando, y es la única forma desde mi corta y humilde experiencia que yo veo que realmente vamos a avanzar. No solamente a través de las grandes alianzas se vence la corrupción, sino que en el pasado nos han dicho que también se vencen las dictaduras. Y esto es el momento de poder construir esa agenda nacional. Y luego la otra pregunta en el tema de, pues obviamente, yo creo que el abogado Barrios daba algunos ejemplos de los beneficios que existe en este código a la narcoactividad, pero particularmente, más que lo que el código va a dar, me preocupa las discusiones que están surgiendo. Esta semana el canciller de la República dio a conocer
que pues podría ser el momento de estar hablando con Estados Unidos sobre revisar el tema de las extradiciones. Y lo más preocupante es que el fundamento para revisar el tema de las extradiciones era alegar que teníamos un sistema de justicia que se ha fortalecido. Cuando aquí los hondureños y las hondureñas no se necesita ser abogado para saber que más bien en los últimos años el sistema de justicia lo que se ha hecho es que se ha debilitado, se ha concentrado el poder, se ha perdido la confianza y los pocos esfuerzos que se venían dando, como por ejemplo con la UFESIC Max y todo el circuito anticorrupción, fueron asesinados, le volaron la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba llegando justamente a estas élites políticas económicas corruptas. Entonces, temas de mucho interés que para mí pasan por la gran construcción de esta agenda nacional de combate a la impunidad y la corrupción. Y bueno, por cuestiones de tiempo, yo aquí me quedaría. Abogado Pedro, si nos da sus reflexiones finales. Muchas gracias. Sí, la reflexión final que yo quisiera hacer es en torno a una pregunta que ha estado bastante reiterada. Es sobre cómo incidir para poder generar un cambio en contra, más allá del Código Penal, en contra de la corrupción. Y a mí me parece que como primer punto es generar una incidencia desde la sociedad civil. Este Código Penal, por ejemplo, genera alrededor de él una coalición de los corruptos, una coalición del crimen organizado, una coalición de los sectores religiosos más recalcitrantes. En torno a este Código Penal giran, digamos, sectores poderosos e interesados en que siga la impunidad, en que se pueda castigar de forma menor o castigar de forma alternativa a la cárcel ciertos delitos. También es muy conservador. Entonces, frente a esa coalición de los corruptos, nosotros tenemos que plantear otra coalición de los que nos llamamos y entendemos contrarios a la corrupción. La abogada Fátima Mena le llama una agenda nacional anticorrupción, en la cual estaríamos convocados todos y todas aquellos y aquellas que nos llamamos a combatir la corrupción. A mí me parece que esa es una primer gran vía y gran vía a construir, sobre todo, que debemos plantearnos. Y en segundo lugar, yo entiendo que el Estado de hondureños, al menos formalmente, se configura como un Estado de derecho. Y en un Estado de derecho, frente a casos de corrupción, a excesos de ley, a excesos incluso de la Corte Suprema de Justicia, pues hay alternativas a las cuales nosotros podemos optar. Por ejemplo, los recursos de inconstitucionalidad. Yo creo que esa es una vía que por nosotros, los que creemos en el Estado de Derecho, nosotros la tenemos que ejercer, al menos para evidenciar pues la carencia de la carencia de Estado de Derecho y la carencia de separación de poderes. Y frente, digamos, al fracaso de estas dos alternativas, a mí me parece que hay que siempre tener presente una tercera alternativa que es validada siempre por nuestra Constitución y por el Estado de Derecho, y es el derecho humano a la protesta social. Hay un pensador argentino, se llama Roberto Gargarella, y él dice, la protesta social es el primer derecho, y él dice que es el primer derecho porque es el derecho al que nosotros acudimos cuando nos han arrebatado los otros derechos. Entonces, si a nosotros los hondureños y hondureñas nos han arrebatado el derecho de acceso a la justicia, a que los corruptos y corruptas tengan la sanción merecedora, a que todas las personas que cometen delitos en contra de la seguridad del Estado, por ejemplo, los narcotraficantes, todos estos sectores, si nosotros no tenemos, digamos, ese derecho de acceso, nosotros tenemos el derecho a ejercer el derecho humano a la protesta social. A mí me parece que siempre es una situación que nosotros tenemos que tener presente, sobre todo porque la dinámica de Honduras, de la historia de hondureña, nos ha dicho que a través de estos mecanismos se han logrado muchos cambios. Es una vía a la cual nosotros tenemos que tener, digamos, mucho respeto y mucha presencia en nuestra conciencia. Por lo pronto sería mi reflexión final y muchas gracias. Yo solo quisiera retomar una idea final, un poco abusando del permiso del abogado Pedro y de la abogada Fátima y de nuestros compañeros que están en el conversatorio.
Si se han fijado en el conversatorio, nos hemos dado cuenta que los grandes cambios, si queremos un fiscal nuevo, si queremos una Corte Suprema de Justicia nueva, si queremos un Código Penal nuevo, si queremos leyes que no blinden a los corruptos, todo eso se hace en el Congreso Nacional de la República. A lo mejor siempre nos hemos planteado quién va a ser el próximo presidente de la República, quién va a dirigir el Poder Ejecutivo. Pero de los 28 puestos más importantes del país, 24 se eligen en el Congreso Nacional. De nada va a servir que tengamos otro código penal que no sea este y que pueda ser uno mejorado si tenemos un fiscal timorato que nunca va a acusar a los corruptos. De nada va a servir otro nuevo código penal y un buen fiscal si tenemos una Corte Suprema de Justicia que es quien juzga a los corruptos. Y esa Corte Suprema se elige en el Congreso Nacional. Ese fiscal general se elige en el Congreso Nacional. Todas las leyes que se han blindado los corruptos se hicieron en el Congreso Nacional. El jefe de las Fuerzas Armadas que tiene que vigilar que se cumpla la Constitución se elige en el Congreso Nacional. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que debería estar presente diciendo también se elige en el Congreso Nacional. Ojo, que tenemos que entender la distribución de poderes. A lo mejor tenemos que ver quiénes van a ser nuestros próximos congresistas y cómo va a estar constituido el próximo Congreso Nacional. Podemos andar todos los días dando vueltas, haciendo protestas, como dice Roberto Gargarella, y ahí nos van a tener todos los días dándole vuelta a las manzanas protestando. Ojo que en la política real tenemos que tomar el poder en el Congreso Nacional, una oposición unida para darle vuelta a toda la institucionalidad. Muchas gracias. Muy de acuerdo, y tal vez para complementar ahí lo que dice el abogado Barrios, les voy a compartir una herramienta con el enfoque de la necesidad de uno entender el rol de los tres poderes del Estado y cómo el Congreso Nacional tiene un poder en realidad mayor a los otros dos. Tiene autoridad primero autoridad sobre el dinero y tiene dos, autoridad para poner y quitar funcionarios. Así que y ninguno de los otros dos los tiene. Pero para eso, porque sé que eso pues sería obviamente otro tema, les voy a compartir un link, es una herramienta de monitoreo de una plataforma de la cual pues soy cofundadora con el exdiputado Aníbal Calix, que precisamente motiva a dar ese seguimiento y veeduría social. Es completamente gratuita y ustedes se pueden suscribir más que todo para recibir notificaciones si desean. Así que les voy a compartir en seguimiento a lo que plantea, pero comparto 100% el enfoque que dio el abogado Ramón Barrios. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Alguien está pidiendo la palabra? ¿Me escucha nadie? Sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Henry, soy del Progreso. La verdad, muy agradecido con ustedes dos, expositores, y el compañero joven, abogado Pedro Mejía, por haber compartido con nosotros esta tarde. Este esfuerzo lo estamos haciendo desde hace unos días atrás y dentro de una visión diferente de país y diferente dentro del movimiento sindical y obrero de Honduras. Necesitamos darle un vuelco a todas las cosas e instituciones de este país. Y el movimiento obrero también tiene necesariamente y obligadamente que tener un vuelco. Y desde esa perspectiva nosotros estamos también enlazándonos. Por eso aquí tenemos estudiantes, por eso aquí tenemos de varios sectores, porque esta sociedad hondureña tiene que estremecerse y tiene que mover esos cimientos donde está enraizada este sistema, que la corrupción es sistemática. Es provocada por un sistema donde el más grande se come al más pequeño. Y eso también viene a plantearse en las cuestiones políticas de nuestro país. Es importante apuntarle al Congreso. Es importante apuntarle a las diferentes instituciones del país y recobrar la institucionalidad
que este país ha perdido es necesario. Pero para eso necesitamos un movimiento social fuerte, enlazados entre sí, y como diría algunas personas en Latinoamérica, necesitamos enredarnos entre todas y todas, hacer una constelación de personas, mujeres y hombres probos que estemos dispuestos a mover los cimientos de este sistema decadente, corrupto, perverso, asesino, porque muchas veces le ha quitado la vida a compañeros y compañeras que son valiosos en este país. Necesitamos movernos desde la CUT, estamos haciendo todos los esfuerzos con una mirada diferente. Hay críticas, las críticas son bienvenidas, no hay que temerles, eso sirve para mejorar y es la intención de que todas y todos nos estemos enraizando, nos estemos entrelazando y nos estemos enredando para mover los cimientos de este país que necesariamente tienen que irse y tienen que pagar muchos de que este sistema decadente y corrupto nos ha hecho daño a todos y todas, desde el más pequeño hasta el más grande. Si ahorita no han nacido algunos de los hijos que estamos aquí, porque la mayoría son jóvenes, pero ya vienen endeudados, como dicen, ¿verdad? Pagando una deuda externa criminal y oprobiosa. Entonces nosotros necesitamos, como quien dice, unirnos. Ese es nuestro mensaje. Muchísimas gracias, abogada Fátima Mena. Muchísimas gracias, abogado Barrios. Muchísimas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias, porque este foro no sería si no hubiesen estado los 100 participantes que se sumaron disciplinadamente. A ellos gracias, decirles que nosotros vamos a hacer este esfuerzo. Invitamos de ya a la abogada Fátima, invitamos a la abogada Barrios, invitamos a Pedro y a todos los compañeros que aún están conectados, porque vamos a seguir con este esfuerzo. Y Jennifer también nos tiene que seguir apoyando, ¿verdad? Porque necesitamos también avanzar, aparte de este código penal, necesitamos avanzar a otros temas para poder entenderlo desde la juventud, porque Ramón Barrios ya está más adelante de nosotros y tiene que haber gente que entienda el trámite. La abogada Fátima Mena está en un legado, pero ya está adelantando de nosotros y somos nosotros los jóvenes, hombres y mujeres, los que somos capaces de poder seguir este rumbo de algunos ejemplos memorables y dignos como los que conocemos aquí y pueden estar aquí presentes. Entonces, Jennifer quería la palabra, yo creo que es necesario que la tome y comprometamos a Jennifer para que nos siga apoyando, porque sí nos interesaría como jóvenes desempleados muchos, como jóvenes en la cuerda floja del desempleo ante esta pandemia tan difícil y este mal manejo de la misma, que nos hablaran también un poco sobre la economía post-pandemia con personas altamente calificadas, desde una perspectiva económica y desde una perspectiva de derechos, y ahí es donde caben nuestros invitados que ahora nos acompañan. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Yo solo quería reiterar los agradecimientos a las personas expositoras por esa claridad en los planteamientos, esas líneas de acción que nos marcaron también para seguir trabajando. Creo que toca sumarnos. El movimiento de trabajadores y trabajadoras es fundamental que participe con propuestas, ¿no? Y que se sume a estos esfuerzos que ya mencionaron las diferentes personas que expusieron. Aquí vamos a estar, Henry, compañeras, compañeros, obviamente la Fundación siempre del lado de estas luchas transformadoras, y nos esperamos encontrar más adelante en estos debates. Esto apenas comienza. Si la crisis del COVID, que se suma a todas las crisis ya que veníamos arrastrando históricamente en el país, no nos obliga a repensar el país en que estamos viviendo, a repensar las formas de desarrollo, las formas de relacionarnos, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, entonces no hemos aprendido nada, ¿no?, de estas lecciones. Muchísimas gracias a todos y todas. Yo voy a cerrar la transmisión en Facebook y que tengan muy buena tarde y nos seguimos encontrando. Hasta luego.